Hola a todos, hoy vamos a ver lo que es un firewall y lo vamos a explicar en un ejercicio teórico práctico en el que veremos cómo crear las reglas que conforman dicho firewall. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que un firewall funciona como funcionaría una frontera, es decir, sería como un policía que en vez de admitir o rechazar a las personas que lo quieren atravesar, lo que va a atravesar esa frontera van a ser diferentes tipos de conexiones. Y el firewall lo que va a hacer es aceptarlas o rechazarlas. Y estas conexiones pueden ser hacia adentro o hacia afuera de esta frontera. Los ladrillos que van a formar este firewall van a ser sus reglas. Igual que en la frontera un policía sabe quién tiene que pasar o quién puede pasar y quién no, en un firewall somos nosotros los que debemos de decir qué conexiones pueden atravesar el firewall y qué conexiones deben ser rechazadas. Los criterios para poder aceptar o rechazar una determinada conexión pueden ser de múltiples tipos, por ejemplo, que proceda de una determinada ubicación o que proceda de un determinado servicio o que quiera acceder a una determinada dirección dentro de nuestra subred. Una vez explicados estos conceptos básicos, pasamos a resolver uno de los ejercicios en los que debemos poner cuáles son las reglas de un firewall para un determinado caso. En este caso lo que he hecho es tener el enunciado aquí a la izquierda y la tabla pues la he puesto aquí a la derecha para que en la grabación se vea mejor. En este caso tenemos una empresa que tiene estas subredes y la empresa nos va a dar una serie de restricciones que están definidas en estos tres puntos. Una vez leamos estas restricciones, pondremos las reglas correspondientes en la tabla de la izquierda. Así que vamos a empezar ya con el ejercicio y nos empieza diciendo que la empresa dispone de varias subredes que corresponden con la imagen que nos viene aquí y como vemos el firewall estaría protegiendo un servidor en particular. En otros ejercicios el firewall podría estar protegiendo una subred de otra, por ejemplo por aquí en medio. Nos dice también que dentro de las subredes puede haber más equipos con múltiples servicios, es decir, que este no va a ser el único servidor que tiene la empresa, sino que podría haber otros tanto en esta subred como en esta otra. Dicho esto, nos empieza diciendo la primera restricción. Nos dice que el equipo local solo podrá acceder a los servicios web que se encuentren en la subred 210.10.2.0, es decir, en esta de aquí. Recordamos también que las direcciones que terminan en .0 no son las direcciones de un equipo concreto, sino que son direcciones de red, es decir, que abarcarían todas las direcciones que van desde la .1 hasta la .254. Nos dice también una excepción, y es que, pese a que nos ha dicho que podrá acceder a todos los servicios web de la 2.0, es decir, de la 1 a la 254, nos dice que el equipo 2.100 no tendrá permisos, ¿vale? Nos dice excepto el equipo 2.100 y este en particular únicamente se va a permitir el servicio DNS. Por lo tanto, en los firewalls siempre tenemos que poner las excepciones en las reglas más arriba y los casos generales en las reglas de más abajo. Por tanto, en este caso, la primera regla que vamos a poner es precisamente esta, la de permitir el DNS. Por lo tanto, ponemos aquí el número de regla, sería la primera. En la descripción sería permitir DNS. En el acceso simplemente hay que poner si se permite o se deniega. Recordamos el caso de la aduana simplemente deja pasar o no deja pasar. En este caso es permitido el acceso. En el sentido tenemos que ver si en el firewall estamos protegiendo un servidor, pues tenemos que decir si la conexión es entrante, es decir, que viene desde fuera, desde las subredes hacia dentro de nuestro equipo, o es saliente, es decir, que es nuestro equipo el que intenta hacer una conexión hacia afuera. Nos dice que el equipo local solo podrá acceder a, por lo tanto, acceder a está hablando de conexiones salientes.
es decir, de nuestro servidor hacia afuera. Por lo tanto, esas son en sentido saliente, por lo tanto ponemos out. En el siguiente campo, en el protocolo, cabe decir que hay que poner únicamente el protocolo de transporte de lo que se esté tratando, en este caso del DNS. Sabemos que los protocolos de transporte, lo voy a dejar aquí indicado, sabemos que son solo UDP o TCP. En este caso nos está diciendo aquí cuál es el protocolo de transporte. Nos dice que DNS trabaja por el puerto 53 en UDP. Por lo tanto, ponemos solo eso. Y ese puerto 53 debemos ponerlo en donde, ¿no? Esta es una duda bastante habitual. ¿Lo ponemos en puerto local o en puerto remoto? Pues bien, siempre tenemos que saber que el número de puerto lo ponemos en quien nos ofrezca el servicio. En este caso, como es una conexión saliente, es nuestro servidor el que está accediendo a un servicio externo, ¿vale? Está accediendo a los servicios web o en su caso en el DNS. El servidor va a estar fuera. Si accedemos a servicios de fuera, este servidor va a acceder a los servicios de otro servidor. Por lo tanto, en esta conexión va a funcionar como cliente y por lo tanto el puerto debe ponerse en remoto. Como en este caso es una conexión a una dirección en concreto, en este caso a la 2.100, pues pondríamos esta dirección en nuestra dirección remota. Aquí en la descripción vamos a añadir que estamos permitiendo el DNS no a cualquiera, sino solo al equipo 2.100. Y por último, en el puerto local no nos dicen que la conexión DNS se haga desde ningún puerto en concreto. Normalmente sería siempre el mismo, es decir, desde el 53 al 53, pero podría llegar a ser cualquier otro, por lo tanto pondremos any. Dicho esto, ya tendríamos nuestra primera regla al completo, pero no hemos terminado con este apartado porque recordad que me está diciendo que este equipo únicamente se podrá acceder al DNS, por lo tanto tengo que añadir otra regla denegando cualquier otra conexión que haya a este equipo. Esto lo pondría en una segunda regla, es decir, regla número 2, que consistiría en denegar el resto de servicios, lo voy a poner como denegar resto al 2.100. Por lo tanto, el permiso sería denegado, el sentido sigue siendo saliente y en este caso el equipo es el mismo, por lo tanto pongo la misma dirección y me dice que no puedo acceder a ningún servicio de este equipo en particular, por lo tanto en estos campos pongo any here. Y para terminar con este bloque nos dice que este equipo solo podrá acceder a los servicios web, por lo tanto si nos dice solo tendremos que darle permiso a los servicios web y luego denegar el resto de servicios. Por lo tanto pondremos una tercera regla de permitir servicios web a la red 2.0, para lo cual el permiso sería permitido, el sentido sigue siendo saliente. Los servicios web tenemos por aquí que HTTP y HTTPS ambos funcionan por el protocolo TCP, protocolo de transporte TCP, y los puertos en los que trabajan serían el 443 para HTTPS y el puerto 80 para HTTP. Por lo tanto, esos dos puertos son los que pongo en puerto remoto. Recordamos que el servicio se ofrece fuera de nuestra máquina. En este caso me está diciendo que se permite a toda la red 2.0. Por lo tanto, aquí lo que tengo que poner es permitido a toda la red 2.0. Y en el puerto local no nos indica ninguno, así que lo dejamos como any. Y como hemos dicho antes, como nos dice que solo se podrá acceder a estos servicios web, tengo que rechazar o denegar todo el resto de servicios. Por lo tanto, pondré una regla más diciendo que deniego
resto de servicios, no solo a la subred 2.0, sino a todas las demás subredes. Por lo tanto, esta última regla de este bloque sería denegar sentido out y estaríamos denegando todos los demás servicios. Por lo tanto, pondríamos any en todos los campos. Cabe mencionar que el orden de estas reglas es sumamente importante. Si pusiéramos, por ejemplo, esta regla en primer lugar y esta en la última, fijaos que el orden siempre es el que nos pone en los números. Es decir, que primero se fijaría en esta regla. Imaginaos que nos llega una conexión DNS que en realidad está permitida, pero como la primera regla pone que se deniega todas las conexiones, pues estaríamos denegándolas todas. Y por lo tanto no se estaría aplicando bien el filtro que queremos en este caso. Por lo tanto, lo dejamos como está, con las reglas en este orden. Ya os digo que no podría cambiarse estas reglas de orden. Dicho esto, pasamos a ver el siguiente bloque de restricciones, y es que nos dice también estará permitido acceder a todos los servicios que se encuentren en la subred 3.0. Por tanto, como nos sigue diciendo lo mismo de antes, nos dice estará permitido acceder y antes nos decía solo podrá acceder. Además nos dice que son servicios que se encuentran en la subred 3.0, que es esta que está aquí afuera. Por lo tanto, seguimos hablando de sentido saliente, de conexiones en sentido out. Pero nos dice también algunas excepciones. Nos dice excepto el servicio DNS, que estará denegado para todos los de esa subred, excepto al equipo 3.1. Es decir, que en esta subred se van a permitir todos los servicios excepto el DNS, pero en particular el 3.1 sí que tiene permitido también ese DNS. Por lo tanto, igual que antes, tendremos que ver primero las excepciones más particulares y luego los casos más generales, ¿no? En particular empezaríamos por este equipo, el 3.1. Pondríamos siguiente regla, regla 5, al cual me está diciendo que sí que se le permite el servicio DNS. Por lo tanto, permitir DNS al 3.1. El acceso sería permitido, el sentido sigue siendo out, el protocolo de transporte ya hemos dicho que para el servicio DNS es el protocolo UDP, y en los puertos local y remoto es muy similar a lo anterior, es decir, sigue siendo el caso de que el servicio se ofrece fuera, por lo tanto el 53 se sigue poniendo en remoto. Nos siguen sin decir un puerto local, por lo tanto seguimos poniendo any, y en nuestro caso la dirección es la 3.1, por lo tanto seguiríamos poniendo la 3.1. Como nos ha dicho antes, este servicio DNS no estará permitido al resto de esta subred de la 3.0. Veis que me dice estará permitido la 3.0 excepto el servicio DNS. Todos los demás servicios sí se permiten. Así que pondré primero el denegar este servicio DNS y luego pondré un permitir resto a la 3.0. Así que ponemos la sexta regla, denegar DNS a la 3.0, el acceso es denegado, el sentido es out, el protocolo de transporte sigue siendo UDP, recordad que estamos con DNS, sigue siendo any y la dirección sería la misma que tenemos aquí, es decir, en vez de la 3.1 estamos denegando a toda la red 3.0 y el puerto remoto sigue siendo el 53. Pasamos ahora a permitir el resto de conexiones a la red 3.0. Sería permitir resto a la 3.0. Estaríamos permitiendo el resto de servicios. Permitir, sentido sigue siendo out. Protocolo de transporte, como es el resto de servicios, ponemos que el protocolo puede ser cualquiera y lo mismo, any en puerto local y any en puerto remoto. Y la dirección la misma de antes. Hecho esto, pasaríamos al siguiente bloque,
en el que nos dice que solo la subred local tendrá permitido el acceso a todos los servicios de esta máquina. Es decir, aquí ya nos está hablando de conexiones entrantes a nuestro servidor. Por lo tanto, aquí ya finalizaríamos las reglas en sentido out. Y tenemos en cuenta una situación que hemos mencionado antes, y es que si ponemos esta regla aquí en medio, en la que se deniegan todas las conexiones en sentido out, nunca se llegaría a valorar estas tres reglas. Por lo tanto, esta regla que hemos puesto aquí en el número 4, en realidad la deberíamos de poner al final del todo de nuestro sentido out, ¿vale? Esta regla de negar o permitir todo con any, la ponemos siempre al final o bien del bloque out o bien del bloque in. Por lo tanto, la cambiamos y la ponemos aquí. En este caso también tenemos que cambiar los números. Por lo tanto, tendríamos 4, 5, 6 y 7. Pasamos entonces a poner las reglas en sentido entrante. Para ello he agregado más filas a la tabla. Y me dice que solo la subred local tendrá permitido el acceso a todos los servicios de esta máquina. Por lo tanto, esto significa que va a haber una regla de permitir todo any en sentido in en algún momento. Pero bueno, pues sigo leyendo. Me dice que nuestra máquina también podrá ofrecer el servicio Telnet a la máquina 3.1 y al host 173, solo si accede desde el puerto 2020. Es decir, que este host en particular, que no pertenece a esta subred, sino que será un host que provendrá de Internet, le permitiremos esa conexión siempre que se haga desde, ¿vale? Me dice desde el puerto 2020, ¿vale? Esto va a importar para saber si este puerto lo tengo que poner en local o en remoto. Pues bien, como este caso es muy particular, igual que hemos hecho antes, los casos particulares los ponemos los primeros. Es decir, el primer caso que vamos a poner va a ser el de permitir el servicio Telnet a la máquina 3.1 y luego al host 173, Pues venga, ponemos siguiente regla, permitir el servicio Telnet a la máquina 3.1. El acceso es permitido. El sentido, en este caso ya estamos hablando de conexiones entrantes. El protocolo de transporte en el que va Telnet es el protocolo TCP, lo pone por aquí. Y en este caso el puerto 23, que es el que trabaja el Telnet, lo ponemos en el puerto local porque somos nosotros los que estamos ofreciendo el servicio Telnet. Y la dirección que nos accede es el equipo 3.1, es decir, esta misma máquina que antes ya habíamos mencionado. Y no nos dice desde qué puerto nos conecta esta máquina, el A3.1, por lo tanto mantenemos un any. La siguiente excepción sería el host 173. En este caso aplicaríamos otra regla más, también es de permitir, a esta dirección de aquí. La voy a copiar y pegar. Es muy similar a la anterior. El acceso también es permitido, el sentido es in, es TCP, la dirección va a cambiar y el puerto remoto también va a cambiar. Es decir, estos 4 siguen siendo iguales, pero la dirección remota hemos dicho que es esta de aquí, por lo tanto la copio y me está diciendo que esta conexión se permite si se hace desde el puerto 2020. Es decir, que esta conexión a Telnet, que este servidor la ofrece desde el puerto 23, se permite si se hace desde el puerto remoto 2020. Así que tenemos que ponerlo en ese campo. La siguiente regla va a ser la de permitir las conexiones en nuestra máquina local. Recordemos que dice que la subred local tendrá permitido el acceso a todos los servicios. Por lo tanto, regla número 10 sería la de permitir el resto de servicios a red local, que la red local sería la 2.0. El acceso sería permitido. Seguimos en una conexión entrante. Como hablamos del resto de servicios, puede ser cualquier tipo de protocolo de transporte. Ponemos any. También es cualquier tipo de conexión de puerto local. Me está diciendo que solo aplica a la subred 2.0, es decir, a esta que también habíamos mencionado antes.
y desde cualquier puerto remoto, porque no nos dice ninguno en particular. Y terminaríamos el firewall poniendo que rechazamos el resto de conexiones, porque nos dice que solo la subred local tendrá permitido el acceso. Por lo tanto, si nos dice que solo se le permite a la red local, es que el resto de subredes lo tienen denegado. Por lo tanto, tendré que poner, como ya dije antes, un denegar resto, en sentido in, a mi máquina en particular. Por lo tanto, aquí pondríamos any en todos los campos. Y con esto habríamos finalizado el ejercicio. Cabe decir que aquí podrían reducirse algunas de estas reglas, como por ejemplo la más sencilla de reducir. Bueno, por cierto, me he olvidado de poner aquí el número, pero bueno. Y esta regla en particular la puedo modificar porque fijaos que esta regla, la regla 11 y la regla 7 son totalmente similares. Es decir, tengo un denegar en las dos, tengo un any en todos los campos y lo único que cambia es que se deniega en sentido out y en sentido in. Por lo tanto, esta regla de aquí la podría ocultar, ¿vale? La voy a poner en un color, ¿vale? Toda esta la podría eliminar siempre y cuando yo aquí en este campo del sentido ponga el sentido any. Es decir, que el denegar resto afecta en ambos sentidos. Cabe mencionar que esto no va a ocurrir siempre porque según el ejercicio, lo que nos digan en cada ejercicio, puede haber casos en los que las reglas en el sentido saliente pues finalmente se permitan todas las demás y las del sentido entrante se denieguen todas las demás, o al revés. Así que esto no lo podemos hacer porque el ejercicio nos lo permite, pero no siempre va a ocurrir esto. Y con esto habríamos terminado. Espero que os haya resultado útil esta explicación. Y nada, si tenéis cualquier tipo de duda, me la podéis consultar por correo o por los comentarios de este vídeo. Un saludo.